Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas, cifras escandalosas e indignantes. El ministro de Educación, Fander Falconi, entregó otras 328 denuncias de violencia educativa en la Fiscalía General del Estado. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Estos casos corresponden a un periodo comprendido desde el 2014 hasta la fecha actual y recogen expedientes de todo el país. Con estas cifras indignantes revelamos aquí, empezamos 24 horas. Esta es la sexta ocasión en que autoridades del Ministerio de Educación llegan a la Fiscalía General del Estado para evidenciar una de las mayores problemáticas del país, la violencia sexual en las escuelas. Estas carpetas recogen 328 denuncias que, tras ser archivadas por más de 4 años, salen a la luz, con la intención que se investiguen y que los agresores reciban las sanciones correspondientes. Con lo cual estamos sumando alrededor de 713 casos con esta nueva entrega. Según la autoridad educativa, la mayoría de los casos fue archivado. Otros recibieron penas mínimas en comparación con la magnitud del delito. Y en otros casos incluso caducó la facultad disciplinaria de la administración. Tenemos que estar más unidos y más protegidos para enfrentar la violencia, velar porque existan mecanismos preventivos e indudablemente que se genere la sanción tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. No obstante, las acciones para evitar que esta cifra continúe creciendo ya se están tomando. Frente a cualquier tipo de denuncia, la prioridad es y será el bienestar de los menores, asegura el ministro. Ya no hay más reubicación de docentes, apenas nosotros tenemos una denuncia, inmediatamente se le separa al docente de las actividades pedagógicas y de las actividades administrativas. Para evitar la impunidad, reiteran, es necesario transparentar la información hasta que se descubra la verdad. La sociedad debe luchar hasta que las instituciones educativas vuelvan a ser un espacio dedicado al crecimiento y bienestar de los más pequeños. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, sometido a evaluación por el Consejo de Participación Transitorio, hoy en audiencia pública, deslindó todos los cuestionamientos en su contra y pidió no actuar por revanchismos. ¿Cómo van los indicadores de morosidad? La mora del sistema financiero privado ha disminuido en los últimos 3 años 17%. La rentabilidad, el ROA que tienen los bancos sobre su patrimonio, en los últimos 3 años han incrementado en 19.6%. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, cual colegial en examen oral, recitó las cifras de la banca privada que controla, con una exposición acelerada para intentar abordar todo lo que quería en los 30 minutos concedidos para su defensa en la audiencia de evaluación. Acerca de la eliminación de los registros contables del IES correspondiente a la deuda que mantiene el Estado por los servicios de salud a los jubilados y jefas del hogar, a mí se me ha querido imputar diciendo que la Contraloría General del Estado inició esas acciones de control por una inacción de la Superintendencia de Bancos. 2 años antes de que Cristian Cruz llegue a ser superintendente encargado y 3 años antes de que inicie el periodo que ustedes están evaluando, la Contraloría ya hizo el proceso de auditoría al proceso de deuda. Negó toda responsabilidad en las acusaciones que le imputaron en el informe de evaluación. Dijo que los temas sobre el IES dependían de otras instituciones, que él cumplió, supervisó y actuó al frente de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Quién tenía que haber ejecutado la destitución? La autoridad nominadora. ¿Es acaso el superintendente de bancos la autoridad nominadora del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? No. Pidió no ser evaluado por revanchismo. Dijo que las acusaciones en su contra son mentiras y hasta calumnias y cuestionó el informe de evaluación. En el informe se nos dice cuáles van a ser las causales por las cuales voy a ser cesado. No creo que en el informe de investigación se le pueda decir al superintendente de bancos ya porque le van a cesar. Como todo proceso de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana, este organismo se pronunciará hasta el próximo miércoles en torno a si continúa o no Cruz en el cargo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió una prórroga para la presentación del informe sobre el juicio político contra el superintendente de bancos, Cristian Cruz. El documento, que debe ser sometido a votación, recomienda que el juicio pase al Pleno. Cristian Cruz está bajo la lupa de la Asamblea Nacional y el borrador que han realizado los legisladores sobre el juicio político en su contra concluye que sí existió incumplimiento de funciones. Especialmente en lo que tiene que ver
la eliminación de la deuda del Estado con el IES por parte de Richard Espinosa y en lo que tiene que ver también a la falta de presentación de balances y estados financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero aún hay dudas sobre la acción que habría tenido el superintendente de bancos. Hay contradicciones en la valoración de las acusaciones que aparentemente tendrían la carga de la prueba hacia la recomendación de un proceso de juicio político, de manera que una vez que desvanezcamos esto podríamos definir que es importante valorar objetivamente las pruebas. La fiscalización, el control político debe buscar ante todo que brille la verdad y la justicia. El borrador del informe deberá pasar por la votación de la comisión y el plazo para realizarlo venció este miércoles. Por eso la presidenta de la comisión solicitó una prórroga. El sustento legal, el fundamento legal está bien argumentado y en ese sentido el día de hoy podíamos tranquilamente votar ese informe. Pero más me parece a mí de que lamentablemente en esa comisión se han acostumbrado a esperar lo que resuelva otro organismo, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, será el lunes 16 de julio cuando la Comisión de Fiscalización decida la suerte del superintendente de bancos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Hoy estaba prevista en la Corte Nacional de Justicia la audiencia para que el Tribunal de Garantías Penales resuelva el pedido de casación que solicitaron los sentenciados por el delito de cohecho en el caso Petroecuador. Paul Cuello informa. El Tribunal de Garantías Penales aquí en la Corte Nacional de Justicia aplazó el pedido de recurso de casación de los sentenciados por el delito de cohecho en el caso de Petroecuador, donde están involucrados los dos exgerentes de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo, entre otros. Los solicitantes cumplen una condena de 5 años por el delito mencionado y solicitan dejar sin efecto y revisar las sentencias. El tribunal no dio fecha ni hora para la reinstalación de este caso. Ya hay fecha para la audiencia de apelación de la sentencia de 17 años contra Carolina Astudillo, la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, quien está prófugo y llamado a juicio por lavado de activos en el caso Odebrecht. La audiencia se hará el próximo 31 de julio. Su defensa insistirá. Y para Carolina Astudillo, la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, sentenciada a 17 años, ya hay una fecha determinante para intentar cambiar el dictamen. Inicialmente la audiencia de apelación se había establecido para este lunes, pero fue suspendida. El juzgado escuchará a su defensa el próximo 31 de julio. Tenemos buenas expectativas. Hemos visto que la justicia se desenvuelve en otro medio, más libre. Astudillo fue detenida hace 1 año, 7 meses y sentenciada el pasado diciembre por el delito de lavado de activos. A ella se le atribuyó haber sido la firma autorizada en la cuenta de la que provino una transferencia para Carlos Pareja Yanuseli, primo de su jefe Carlos Pareja Cordero. Los hechos que se le atribuyen a Carolina en realidad no constituyen una infracción penal. El Código Penal determina por el delito de lavado de activos una pena de hasta 15 años, pero en su caso se estableció agravantes, por lo que fue condenada a 17. Capaco, de quien era su secretaria, actualmente está en libertad en Perú junto a su hijo. Y Capaya, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, fue sentenciado a 5 años por cohecho y a 6 por asociación ilícita. Marcelo Odebrecht, que lideró la corrupción internacional, no tiene la sentencia de Lorena Astudillo. El vicepresidente de la República, que lideró la corrupción de los sectores estratégicos de un país, no tiene la sentencia de Carolina Astudillo. A lo largo del proceso, la defensa de Astudillo ha solicitado arresto domiciliario y un habeas corpus. Incluso recibió la promesa de un indulto legislativo por parte de quien era presidente de la Asamblea, José Serrano. Finalmente, su situación se analizará en 2 semanas en la Corte Provincial de Justicia. Dayana Monroy, 24 horas. El Frente de Defensa de la Amazonía aplaude la decisión de la Corte Constitucional de ratificar la sentencia contra la petrolera estadounidense Chevron. Los 9.500 millones de multas servirán para indemnizar a más de 30.000 afectados por la contaminación de la petrolera. Fueron más de 25 años de lucha que concluyen con el fallo de la Corte Constitucional a favor del Ecuador. La petrolera estadounidense Chevron tendrá que cancelar 9.500 millones de dólares por los daños causados en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Sin embargo, para los afectados, la lucha no termina allí. El siguiente paso será lograr que la petrolera cumpla con la sentencia, por lo que el Ecuador ya presentó una apelación ante la Corte Suprema canadiense. Con ello esperan se dé paso a un embargo de bienes que cubra el valor de la sentencia.
Estimamos que por los asuntos que se trata y por los derechos que versa, la Corte Suprema de Canadá va a conceder la apelación. Tenemos la posibilidad de que solo en Canadá podamos cobrar el 100% de la sentencia. Los daños ambientales producto de las operaciones de Chevron entre 1964 y 1990 en la selva ecuatoriana han afectado a más de 30.000 personas, que por estar en contacto directo con el crudo y los químicos han desarrollado varios tipos de cáncer. 800 personas muertas con cáncer registrado. El índice de cáncer más alto de América Latina y posiblemente del mundo está en Orellana y Sucumbíos. No obstante, Chevron insiste en que la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana es inejecutable y fraudulenta. A través de su asesor de comunicación, James Craig, manifestó: Chevron continuará trabajando a través de cortes internacionales para exponer y responsabilizar a los individuos involucrados en el fraude judicial y extorsión contra la compañía. No huyas de la justicia. Tienes que dar la cara Chevron Texaco aquí en el Ecuador. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, señaló que las instituciones de seguridad investigan las circunstancias en las que un civil ecuatoriano fue herido de bala en el lado colombiano de la frontera común. Dijo además que se han producido escaramuzas, pero del lado de Colombia. Esas afirmaciones las realizó en el marco del ascenso de 5 generales de policía al grado de generales inspectores. Una persona, un civil, no es alguien de las Fuerzas Armadas o de la policía, fue herido, me parece, en las piernas. El día de ayer no se sabe mayormente qué es lo que ha sucedido, se está investigando y se le dio las atenciones del caso en materias de salud. Han habido en los últimos días unas escaramuzas del lado colombiano, no del lado ecuatoriano, ¿no? Sí que han incautado armas especialmente, han encontrado una computadora, algún material de los narcoguerrilleros, especialmente el grupo llamado Huacho, ¿no? Más noticias. En los últimos 10 meses, la prefectura del Guayas ha destinado más de $2 millones a publicidad, de los cuales $739.000 corresponden a un contrato adjudicado a inicios de este mes para cuñas radiales que empezarán a difundirse a partir de agosto. Terminaba el 2017 y ya se lo comentaba. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, tiene en la mira a la alcaldía de Guayaquil. Para octubre de ese año, la prefectura del Guayas firmó un contrato de casi $2 millones. Como objetivo, la colocación de 8 spots de televisión, 15 cuñas y 8 campañas en medios masivos. Ninguna de estas acciones, dijo Jairala en su momento, estaban ligadas a sus aspiraciones electorales. Han pasado casi 8 meses desde entonces y a la fecha los gastos para publicitar a la prefectura no han parado. Entre enero y julio de este año, la entidad ha abierto 7 procesos por aproximadamente $1.300.000 para contratar publicidad, producir spots, programas de TV, colocar vallas y demás. El último contrato efectuado desde la prefectura fue para la colocación de cuñas en diferentes medios radiales. El monto, $739.978. El municipio de Guayaquil invirtió la misma página que usted menciona, $750.000 en pauta en un canal de televisión y unas pocas radios. Es decir, la visión debe ser plural, no es por ninguna futura candidatura, ni mucho menos, sino por hacer lo que la ley manda y es informar respecto de la gestión. Jairala aún mantiene la discreción sobre sus aspiraciones políticas ante los medios de comunicación. Sin embargo, otra es la historia en sus recorridos. Esa administración es la que estamos nosotros procurando armar con lo que llamo agenda municipal, que significa que si soy electo alcalde, cuando yo venga acá, yo ya sé lo que ustedes necesitan. Estas imágenes fueron grabadas este martes a las 4:30 de la tarde, cuando Jairala, acompañado de parte de su equipo de la prefectura y del movimiento político que lidera, improvisaban un mitin en Flor de Bastión. Como el municipio hace al revés las cosas, seguramente mañana o pasado, para ganar unos votos, vendrá, les doy un ejemplo, y les va a hacer a lo mejor un parque. Ustedes necesitan agua, necesitan alcantarillado, necesitan escrituras, es decir, necesitan todo. Uso el tiempo que no utilizo yo en la prefectura cuando estoy libre para hacer recorridos, pero yo no he dicho que voy a ser candidato todavía, he dicho que lo decide a finales de septiembre. Las cuñas radiales contratadas a inicios de este mes no serán, según el prefecto, las últimas contrataciones que se harán este año en materia de comunicación. Habrá una nueva adjudicación en los próximos días. Son los movimientos del prefecto precandidato, 8 meses antes de las elecciones seccionales de 2019. Carlos Acoto, 24 horas. Y en Azuay lluvia de precandidatos, pues hasta el momento existen 12 que se perfilan a la alcaldía de Cuenca y 5 a la prefectura.
entre ellos el actual alcalde Marcelo Cabrera, el marchista olímpico Jefferson Pérez y el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. A falta de casi 9 meses para las elecciones de las nuevas autoridades seccionales, en Cuenca son varios los nombres que se barajan para presidir el Cabildo cuencano. El actual alcalde Marcelo Cabrera es uno de ellos. Aunque no lo confirma, su nombre ha sido propuesto por su movimiento Igualdad Listas 82. Este momento todavía considero prematuro, yo anunciaré en su debido momento. Otro de los actores políticos es Paul Carrasco, el actual prefecto de la SUAY. ¿Cuál es el partido y cuál es la estructura más fuerte este rato en la provincia? Nosotros. Así que nosotros ganaremos las elecciones con Paul Carrasco o sin Paul Carrasco. Su movimiento Juntos Podemos y Participa planteó su nombre, al igual que el del concejal Cristian Zamora recién afiliado, Darío Ordóñez, Diego Monsalve y la concejal Dora Ordóñez. El proceso de primarias creemos que podemos empezar en septiembre. Una de las nuevas figuras políticas podría ser también la del marchista olímpico Jefferson Pérez, que es tentado por varios partidos y movimientos políticos. He tomado la decisión que creo que es necesario hacer un aporte a la ciudadanía, devolver a un país, a una ciudad, a una provincia, todo lo que recibí a lo largo de mi vida deportiva y en general en mi vida, a través de proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Quien no descarta su candidatura es el actual asambleísta Esteban Bernal, propuesto por Creo. Yo creo que sería un honor ser candidato y ser alcalde de la ciudad de Cuenca. Suenan también nombres como el de Jaime Astudillo, ex rector de la Universidad de Cuenca, y de los abogados Tarquino Orellana y Juan Campoverde. En tanto, para la prefectura de la SUAY, ha confirmado su candidatura a la viceprefecta María Cecilia Alvarado, quien se desvinculó del movimiento del prefecto Carrasco hace unas semanas. Yo voy a ser la primera prefecta de la SUAY. Me he preparado para eso y lo voy a hacer. ¿Con qué partido o...? La decisión del movimiento político está por verse. El gobernador de la SUAY y ex ministro del Deporte Javier Enderica, al igual que Iván Grande y Ruth Caldas, los dos concejales de Cuenca, también han sido propuestos como candidatos a la prefectura de la SUAY. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. La Comisión de Justicia recibió las observaciones de la presidenta de la Corte Nacional a las reformas del Código de la Función Judicial. Paulina Aguirre explicó varios puntos, entre esos sostuvo que la figura del error inexcusable debe mantenerse en la normativa, pero se debe especificar que en el tema de jueces debe ser calificado por un juez superior. No creo que debe quitarse de la ley, debe mantenerse. Para que se levante el sumario a los jueces, haya primero la calificación de un juez superior de que hay error inexcusable. Ello para impedir que sea el órgano administrativo el que analice una sentencia, analice actuaciones judiciales e intervenga en las actuaciones judiciales, para evitar la violación a la independencia en los pronunciamientos de los jueces. En Corea del Sur hay un interesante contraste entre la modernidad, desarrollo y tradición. En la arquitectura, en la gastronomía e inclusive en las costumbres de su gente, este país recuerda una historia milenaria que forjó lo que es hoy. Recorrimos palacios, jardines y murallas, practicamos arquería y conocimos museos de innovación y tecnología. Entre la modernidad y la tecnología, Seúl conserva 12 kilómetros de muralla. Sin olvidar su pasado que los forjó, este país guarda mucho más de 3.000 años de historia. La capital de Corea del Sur mantiene además 6 puertas de acceso a la antigua ciudad. Algunos de los palacios, sin embargo, tuvieron que ser reconstruidos. Con una historia que incluye dinastías y años de guerra, es en lugares como este donde Corea del Sur mantiene viva su cultura y sus tradiciones. La fortaleza Suwon-Hwaseong, construida por el rey Jeonjo, está registrada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En los alrededores se recuerdan actividades propias de su cultura, como la arquería. Este es un campo de arquería donde los reyes practicaban esta actividad. Los turistas que la visitan pueden practicar el arco como lo hacían los reyes. Nosotros también lo intentamos. El Palacio Chandeok-gun fue construido en 1405 como un palacio secundario de la dinastía Joseon. Sin embargo, fue destruido durante la invasión de Japón y tras su reconstrucción en 1610 fue el principal palacio durante más de 270 años. Y aunque en su visita nos acompañó la lluvia, pudimos apreciar, entre otras cosas, el hall del trono y la residencia principal.
Este es el jardín secreto que ocupaba alrededor del 60% del espacio total. Su entrada estaba permitida solo para los miembros de la familia real. Un aspecto que caracteriza la cultura coreana es su gastronomía. Esta se basa principalmente en una amplia variedad de platillos y guarniciones con arroz y vegetales. El kimchi, que la mayoría de ocasiones se hace con col fermentada, es infaltable en la mesa. Lo acompañan salsas, granos y diferentes tipos de sopa. La res y el cerdo son la proteína preferida en sus platillos y la disfrutan principalmente en tradicionales barbacoas coreanas como esta. Tan importante es la comida que el edificio de turismo de la ciudad tiene un museo donde explica sus componentes, el proceso y los ingredientes de cada uno de los platos coreanos. Y además tiene un restaurante para degustar la comida tradicional de las regiones de Corea del Sur. Entre los más tradicionales, aún se acostumbra a tomar el té. Para esto hay casas de té dispuestas en distintas locaciones, en la ciudad o entre sus mercados. Se lo toma frío o caliente. Este es el hanbok, el traje tradicional coreano. Fue usado regularmente hasta la década de los 60 y después únicamente en ceremonias. Nosotros queríamos experimentar la inmersión total en su cultura y aunque dejó de ser el atuendo diario, en las calles de Seúl es común apreciar a ciudadanas vestir este bello diseño. Literalmente, hanbok significa ropa coreana y se usaba para distinguir al pueblo de la realeza, a los solteros de los casados. El hanbok para las mujeres incluye una falda larga llamada chima y una chaqueta jeogori con una cinta. Al usarlos es gratuito el acceso a museos y palacios. Más allá de las tradiciones, Corea del Sur dio un importante giro hacia la modernidad y la tecnología. Para entender la tecnología actual vale la pena realizar un recorrido por la historia. Lo hacemos en el Museo de Innovación de Samsung. En este iniciamos desde la invención de la electricidad e hicimos un recorrido por la memoria y los diferentes aparatos que hicieron parte de la evolución en radio y televisión hasta llegar a la modernidad. Samsung es uno de los principales fabricantes de televisores, tablets y teléfonos inteligentes que se comercializan en nuestros países. Desde este punto, el Smartium nos recuerdan la llegada de la cuarta revolución industrial que marcó la convergencia de las tecnologías digitales con las biológicas y la transición hacia nuevos sistemas. Aquí el cambio ocurre a gran velocidad. La innovación es una constante en el ámbito tecnológico. Este es un ejemplo de casa inteligente. ¿Se imaginan poder accionar los elementos de su casa tan solo señalándolos? O elegir de esta manera qué vestir de entre las prendas de su armario. Así es esta tecnología ya desarrollada, capaz de cambiar el mundo como lo conocemos. Aquí hay ya fábricas inteligentes y se perfecciona la tecnología, buscando soluciones a problemas cotidianos como un terremoto. Y así como niños y jugando, pudimos apreciar la tecnología para el desarrollo de los medios digitales y de productos definidos para medios tradicionales desde Munhwa Broadcasting Corporation, MBC, un grupo de radio y televisión destacado por sus producciones. De igual manera, en Yonhap News, la agencia de noticias del país, fuimos testigos de la puesta al aire de sus principales programas. Nos especializamos también en educar a las personas y esto para nosotros es prioridad. Es importante resaltar que esta agencia es la única que recibe información de Corea del Norte. Es su único vínculo con el mundo. Es este el contraste entre el desarrollo y la tradición, entre la memoria y una cultura de constante innovación en base al conocimiento y la educación, la clave del tigre asiático. Desde Seúl, con imágenes de Freddy Toapanta, María Gracia Costa, 24 horas. Croacia hace historia, vence a Inglaterra y se instala en la final del domingo. La disputará frente a Francia. Hola, Joana, buenas noches. Cuéntanos cómo se ha vivido este triunfo de Croacia. ¿Qué tal, Milton? Muy buenas noches. Una victoria que sorprendió a muchos, sin duda, puesto que el favorito del encuentro era Inglaterra. Sin embargo, los croatas demostraron más fuerza y se impusieron por 2-1. Ya todo está dicho, la gran final el próximo domingo será Francia versus Croacia. Veamos cómo celebraron los hinchas de la selección croata su pase a la final. Croacia venció a Inglaterra 2-1 en la semifinal de Rusia y jugará su primera final mundialista. La algarabía no solo se vivió en el estadio de Luzhniki, sino que repercutió en el país europeo y sobre todo en las calles de Zagreb. Miles de hinchas colmaron las calles de la capital de Croacia, agitaron banderas, encendieron bengalas y celebraron un triunfo histórico.
Croacia tiene apenas 4 millones de habitantes, es su primera vez en una final y se medirá este domingo a las 10 de la mañana contra Francia, quien tiene ya un título de campeón del mundo. Y se confirma, este es el mundial más tecnológico hasta ahora. Y se imagina una entrevista por holograma. Y en otro tema, ¿sabe qué ofreció Croacia si gana este domingo la Copa del Mundo? Esto y más en el siguiente resumen de Mundial al Día. La televisión belga sorprendió a miles luego de transmitir una entrevista con Eden Hazard por holograma. Tras la semifinal ante Francia, el canal La Un habló con el futbolista belga, que pese a estar en el vestuario del estadio de San Petersburgo en Rusia, aparecía en pantalla situado en el estudio de televisión en Bruselas, Bélgica. La curiosa entrevista fue posible gracias a la tecnología del holograma. Según la firma de seguridad Irdeto, hasta 5.000 emisiones piratas por internet han sido detectadas durante lo que llevamos del Mundial. En este caso se ha utilizado la inteligencia artificial para la detección de estas emisiones y desde la FIFA siguen buscando la forma de parar todo esto antes de los 2 últimos partidos. Los 3 países que más han sido pirateados fueron Brasil, Portugal y Marruecos. Se estima que 4.3 millones de personas han visto el Mundial de Rusia sin pagar. Y un dato curioso sin duda es la oferta de Croacia si gana el Mundial este domingo. El director técnico de la selección propuso en conferencia de prensa feriado el lunes 16 de julio, un día después de la final, si el equipo ajedrezado gana la Copa del Mundo. Latko Dalic dijo, el fútbol hace feliz a mucha gente en nuestro país. No podemos ni imaginar lo que puede pasar si ganamos el Mundial. Creo que nadie irá a trabajar el lunes. Y para terminar, la emoción croata en su segundo gol puso en apuros a un fotógrafo. El delantero Mario Mandzukic corrió a festejarlo en una esquina del campo, pero sus compañeros terminaron por tirarlo encima de un fotógrafo. Sin embargo, el hombre de la cámara no dejó de tomar fotos. Al final, además, se terminó llevando besos y abrazos de los jugadores. El reportero gráfico es el salvadoreño Yuri Cortés. Sin duda una historia para contar. Con esta información nos despedimos. Hasta mañana. Más noticias, 35 camiones recolectores de basura habrían desaparecido de los talleres de Maceo desde el 2014. Contraloría investiga el hecho cuyo perjuicio para la empresa recolectora de basura de Quito ascendería a $3,5 millones de dólares. La Contraloría General del Estado investiga la desaparición de 35 camiones de la flota de la empresa de aseo de Quito desde el año 2014 hasta la fecha. Así lo denunció el gerente de la empresa metropolitana, Juan Neira. Se han deshuesado 35 vehículos recolectores de basura. Han desaparecido. La pregunta es cómo desaparecieron los 35 camiones de aquí de Maceo sin que los anteriores gerentes hayan notado esta ausencia. Todo eso está en el informe de Contraloría y yo por eso me eximo de... Pero ustedes pueden recurrir a Contraloría y podrán determinar exactamente eso, ya no me toca a mí. Este escándalo se da en medio de manifestaciones del Comité de los Trabajadores de la empresa que se oponen al contrato de arrendamiento de 40 recolectores de basura a una empresa internacional para cubrir el plan integral de desechos sólidos de Quito. Nos hemos dado esta resistencia debido a que el pretendido arrendamiento que se quiere dar para el Maceo de $50.8 millones no es que nosotros, es lo que no queremos para nuestra ciudad. Después de 4 años estaremos sin maquinaria, habremos pagado $50 millones y no tendremos con qué sustentar después de los 4 años. El alquiler de los 40 camiones tendría un costo aproximado en 4 años de $50 millones, mientras que comprarlos representa para la ciudad un costo de 57 o 58 millones de dólares. Es decir, hay un ahorro especial y naturalmente no incurrimos en ningún gasto, ni de seguros, ni de matriculación, ni de mantenimiento, ni de dotación de repuestos. Para Neira, las protestas realizadas y otras anunciadas para los próximos días por parte de los trabajadores responden a una manipulación de personas externas a la empresa, aunque no precisó cuáles. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.
El Consejo de la Judicatura Transitorio cesó en funciones a sus delegados provinciales a nivel nacional. Por error, en un reportaje emitido en nuestra emisión estelar de ayer, se usó el término destitución al referirse a la salida del director del Consejo de la Judicatura de Guayas, Lenín Ceballos. En su caso, volverá a sus funciones como juez de la Sala de la Corte de Justicia del Guayas.